Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. La aldea estaba sumida en un silencio que dolía, como si la propia tierra contuviera la respiración para no despertar algo que debería permanecer dormido. Las casas vacías parecían mirar con ojos huecos, y el viento arrastraba ecos de gritos que nadie había oído. Cuando crucé el primer camino, noté que la nieve estaba mezclada con ceniza negra, pegajosa, como si cada paso que daba borrara algo más que mis huellas. En el centro de la plaza, el reloj de la torre estaba detenido, marcando la misma hora desde hacía siglos, y la luz del amanecer no lograba atravesar la niebla densa que lo envolvía. Algo invisible recorría los callejones, y cada puerta cerrada parecía susurrar advertencias que no podía comprender. Sentí un frío que no provenía del aire, sino de la sensación de que cada piedra bajo mis pies estaba impregnada de recuerdos que no deberían existir. Fue entonces cuando escuché el primer grito, agudo y lejano, que se apagó antes de que pudiera localizar su origen. Los habitantes que encontré en los caminos eran sombras de lo que alguna vez fueron, caminando como autómatas, sin reconocerme. Sus ojos estaban vacíos, y sus bocas abiertas en un silencio perpetuo, como si el aliento mismo se les hubiera negado. Cada intento de acercarme los hacía retroceder lentamente, sin dejar rastro de intención, solo preservando un patrón que jamás entendí. Las casas parecían consumir la luz de dentro, y cada ventana ofrecía visiones de habitaciones donde los muebles estaban intactos, pero el aire olía a miedo antiguo. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la densidad del aire, engullida por la nada que dominaba la aldea. Algo en el ambiente me decía que cada segundo que pasaba me acercaba a la misma desaparición que había alcanzado a todos antes de mí. La sensación de ser observado crecía con cada paso, hasta que comprendí que no había nadie que mirara, solo la presencia de algo que no tenía forma. En la iglesia del pueblo, las campanas estaban inmóviles, pero podía sentir su vibración en los huesos, resonando con cada latido de mi corazón. Los bancos estaban cubiertos de polvo gris, y las hojas de los libros abiertos mostraban palabras que cambiaban a medida que las leía. Cada página parecía absorber mi mirada, reteniéndome en un espacio donde el tiempo no existía. Escuché pasos detrás de mí, pero al girarme, no había nadie, solo el eco de mi miedo reflejado en las paredes. Una sensación de opresión me obligó a agacharme y tocar el suelo, notando que estaba caliente, como si la aldea misma respirara bajo mis manos. Comprendí que algo había alterado la realidad aquí, y que mis sentidos eran engañados constantemente. La idea de escapar se volvió un pensamiento desesperado, pero incluso eso parecía una ilusión dentro de aquel lugar maldito. El aire comenzaba a llenarse de un olor metálico, mezcla de sangre y tierra quemada, y mi visión se nublaba con formas que no podía definir. Entre los edificios, sombras se desplazaban sin lógica, dibujando patrones que me recordaban mapas antiguos. Cada intento de recordar cómo había llegado hasta allí se desvanecía en un vacío, como si la aldea borrara no solo a sus habitantes, sino también a la memoria de quienes la atravesaban. El miedo se convirtió en una presencia tangible, arrastrándose por mis hombros y apretando el pecho. Escuché un murmullo que parecía decir mi nombre, aunque sabía que no podía ser real. Mis manos temblaban, y cada latido del corazón era un golpe que reverberaba contra las paredes invisibles que me rodeaban. El silencio se rompió con un crujido seco, como si alguien pisara madera vieja detrás de mí, pero al mirar, no había nada. Al acercarme a la salida del pueblo, noté que los caminos ya no tenían la misma dirección. Los edificios se movían sutilmente, modificando su posición mientras parpadeaba. La sensación de ser atrapado se intensificó, y cada sombra que se movía a mi alrededor parecía burlarse de mi desesperación. Recordé los relatos de aldeas que desaparecían, y comprendí que esto no era un cuento, sino una realidad que consumía lentamente todo lo que conocía. La nieve mezclada con ceniza comenzaba a cubrir mis pasos, borrando evidencia de mi presencia. Un viento helado sopló desde todas las direcciones a la vez, trayendo consigo susurros incomprensibles que parecían provenir de siglos atrás. En ese momento, comprendí que el amanecer no traería salvación, solo la eternidad de un lugar que borraba todo rastro de vida. Mis últimos pensamientos antes de perder la orientación completa fueron de horror absoluto. No era solo la aldea la que desaparecía, era todo lo que yo era. Comencé a adentrarme en las calles laterales, donde las casas parecían haberse encogido, como si el espacio mismo se plegara sobre sí.
Las ventanas reflejaban fragmentos de mi rostro, pero deformados, con miradas que no eran mías. Cada puerta cerrada parecía esconder secretos antiguos, y los ruidos que surgían de ellas no podían ser explicados por ninguna causa natural. Encontré objetos dispersos por el suelo, juguetes rotos, platos con restos de comida que se habían vuelto polvo, fotografías que mostraban sonrisas congeladas en el tiempo. Intenté tocar una de las fotos, pero la imagen se desintegró entre mis dedos, dejando solo ceniza gris. El viento comenzó a silbar entre las paredes, formando palabras incomprensibles que me helaban la sangre. Cada paso que daba parecía acercarme a la verdad, al mismo tiempo, al borde de la locura. En la plaza del reloj, noté por primera vez una figura inmóvil. Era un hombre, o al menos parecía humano, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos completamente vacíos. A medida que me acercaba, sentí que el aire se volvía más pesado, casi sólido, y cada respiración era un esfuerzo que me dolía en el pecho. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. La figura levantó la mano lentamente, como invitándome a seguirla. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y, pese al terror, mis pies avanzaron involuntariamente tras aquel espectro. Cada paso parecía resonar en un eco interminable, como si la aldea misma escuchara y contuviera la respiración. Comprendí que esta presencia no era un simple fantasma, sino un guardián de algo que la aldea protegía. La sensación de peligro era absoluta, y la curiosidad, irresistible. Encontré un edificio que parecía diferente, más antiguo que todos los demás, con inscripciones desgastadas en la piedra de su fachada. Al acercarme, las palabras comenzaron a moverse, formando frases que podía entender: aquí termina el tiempo de los vivos. Un miedo primitivo me paralizó, pero también una necesidad de descubrir qué había sucedido. Entré y el olor a madera quemada y humedad me golpeó inmediatamente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían un idioma olvidado, y un libro enorme descansaba sobre un pedestal. Las páginas estaban en blanco, excepto por una frase que brillaba tenuemente: el amanecer no salvará a nadie. Cada letra parecía grabarse en mi mente con fuerza dolorosa. Sabía que ese libro contenía la historia de la aldea, pero también su maldición. Mientras exploraba, escuché pasos detrás de mí, cada vez más cercanos, resonando con una sincronía imposible. Me giré y no había nadie, solo la sensación de ser observado, seguido por algo que nunca se cansaba. La luz de la tarde se volvió gris metálica, y la temperatura descendió de manera abrupta, como si un espíritu helado recorriera el aire. Cada sombra que se movía a mi alrededor parecía jugar con mi percepción, alargando pasillos, cerrando puertas, deformando la realidad. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero mis recuerdos se fragmentaban y se mezclaban con visiones de personas que conocía y que ahora parecían desaparecer. Comprendí que la aldea no solo borraba a sus habitantes, sino también la memoria de quienes la atravesaban. En un rincón de la sala, apareció un mapa antiguo que mostraba el pueblo con detalle. Sin embargo, al mirar más de cerca, noté que la disposición de las calles no coincidía con lo que veía afuera. Cada vez que parpadeaba, el mapa cambiaba, reflejando movimientos imposibles, callejones que desaparecían y plazas que no existían. La sensación de desorientación se volvió abrumadora, y entendí que la aldea misma jugaba conmigo, doblando el espacio a su voluntad. Un murmullo persistente comenzó a llenar la habitación, susurrando advertencias que no podía descifrar, pero que me obligaban a avanzar. Mientras sostenía el mapa, una certeza helada me recorrió: no había salida, solo la lenta absorción de todo lo que era y de todo lo que podría ser. La noche cayó de repente, más oscura que cualquier sombra conocida, y la aldea parecía cerrar sus calles sobre mí como una jaula viva. Los edificios se alargaban y encogían, distorsionando mi percepción y haciendo que cada giro pareciera un laberinto interminable. Sentí pasos detrás de mí de nuevo, rápidos y suaves, pero al mirar, no había nadie, solo el eco de mi propio miedo reflejado en la arquitectura retorcida. Los susurros crecían, ahora en un idioma que parecía antiguo y familiar al mismo tiempo, desafiando mi comprensión. Cada respiración era un esfuerzo, y mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que podía escucharlo en cada esquina vacía. Me di cuenta de que la aldea observaba, aprendía de mis movimientos, y ajustaba su espacio para mantenerme atrapado. Una sensación de desesperación absoluta me atravesó: no era solo mi vida, era mi existencia misma la que estaba en juego. En un callejón estrecho, encontré restos de lo que alguna vez fue una familia.
Las figuras humanas estaban descompuestas, pero sus ojos parecían vivos, mirándome con acusación muda. La nieve y la ceniza habían mezclado sus cuerpos con la tierra, borrando la línea entre vida y muerte. Intenté apartar la mirada, pero una fuerza invisible me obligaba a estudiar cada detalle, a comprender el patrón de desaparición que la aldea imponía. Sobre un muro, alguien había escrito palabras con sangre seca: nunca debiste volver. El miedo se convirtió en conocimiento doloroso. Cada habitante había sido borrado, no solo físicamente, sino también de la memoria del mundo. Cada fragmento que observaba me acercaba a la misma condena. Llegué a un pequeño pozo en el centro de un patio, y al mirar dentro, vi reflejada la aldea tal como había sido siglos atrás. Personas caminaban, trabajaban, reían, pero luego desaparecían lentamente, como si fueran absorbidas por un velo invisible. Intenté tocar la superficie del agua, pero mis dedos atravesaron un vacío frío y profundo. El reflejo cambió, mostrando escenas de mí mismo caminando entre los vivos, mientras una voz sin cuerpo me decía: aquí no eres bienvenido. Comprendí que el pozo no era solo un espejo, sino un portal, un registro de todos los que la aldea había borrado y de los que aún planeaba borrar. La sensación de impotencia era total, el tiempo no existía y cada segundo se prolongaba eternamente. Mientras avanzaba, los edificios comenzaron a emitir un zumbido bajo, vibrando con una frecuencia que dolía en los huesos. Cada pared parecía palpitar, como si la aldea respirara, viva y consciente, adaptándose a cada movimiento mío. Las sombras se volvían más densas, algunas tomando formas humanoides que desaparecían si las miraba directamente. Intenté retroceder, pero los caminos se cerraban y las salidas desaparecían, reemplazadas por callejones imposibles. Un grito lejano me recordó que alguien, en algún lugar, aún estaba atrapado, repitiendo el mismo ciclo interminable. La certeza de que estaba solo y condenado creció con cada instante. Finalmente, encontré una puerta diferente, más gruesa y antigua que todas las demás, cubierta de símbolos que recordaban rituales prohibidos. La abrí y un olor penetrante a tierra quemada y hierro inundó mis sentidos. Dentro, el espacio era imposible de describir. Paredes que se curvaban hacia adentro, sombras que se entrelazaban y un silencio que no era tal, sino la espera de algo despiadado. Sentí que la aldea misma me había conducido hasta allí, y que lo que encontraría cambiaría todo lo que creía saber. Mientras cruzaba el umbral, comprendí que la maldición no era externa. La aldea había decidido hacerme parte de su historia, borrando lentamente lo que era para reemplazarlo con lo que necesitaba. Un frío extremo me atravesó, y el aire vibró con un murmullo persistente: tu turno ha llegado. Al atravesar la puerta, el espacio se transformó en un corredor interminable, con paredes que respiraban lentamente, como si inhalaran y exhalaran mi miedo. Cada paso resonaba con un eco imposible, doblando el sonido hasta que parecía provenir de todas direcciones al mismo tiempo. Las sombras se movían por voluntad propia, formando figuras que imitaban mis movimientos antes de desaparecer en la oscuridad. Intenté retroceder, pero el corredor se extendía detrás de mí como si hubiera sido construido solo para retenerme. La sensación de estar siendo observado se volvió tangible, casi física, y comprendí que cada instante me acercaba a la misma desaparición que había consumido a los habitantes anteriores. Mis manos temblaban, y cada respiración era un recordatorio doloroso de mi vulnerabilidad. Una voz susurrante atravesó el aire: no eres más que un recuerdo que pronto será borrado. Llegué a una habitación que parecía un salón antiguo, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. Cada objeto estaba dispuesto con una simetría imposible, y las sombras proyectadas por la luz inexistente se movían independientemente de las formas que debían producirlas. Sobre la mesa central, había un libro abierto, sus páginas cubiertas de símbolos que parecían brillar con una luz interna. Intenté tocarlo, pero una fuerza invisible me repelió, obligándome a retroceder. El susurro se transformó en un coro de voces distorsionadas, contando historias de desapariciones, de vidas que se desvanecieron en una sola noche, de aldeas borradas del mundo. Comprendí que aquel lugar no solo estaba maldito, sino que era un testigo consciente y activo de cada tragedia. Mi desesperación crecía con cada segundo que pasaba. Al salir del salón, encontré un pasillo estrecho lleno de espejos antiguos que reflejaban no mi imagen, sino escenas de la aldea en distintos momentos de su historia. Vi familias completas sonriendo en un instante y desintegrándose en el siguiente, dejando solo un vacío donde antes había vida. Cada espejo parecía absorber mi atención, impidiéndome avanzar, y un frío intenso recorrió mi columna.
Intenté cerrar los ojos, pero incluso la oscuridad detrás de los párpados parecía mostrarme visiones de lo inevitable. Comprendí que cada reflejo era una advertencia, una demostración de la capacidad de la aldea para borrar lo que existía. La sensación de impotencia era total, y mi mente luchaba por mantener la cordura mientras todo a mi alrededor desafiaba la lógica. Un sonido metálico comenzó a repetirse, como el golpe de un martillo contra la piedra, pero sin origen visible. Cada golpe resonaba en mi pecho, sincronizándose con los latidos de mi corazón, aumentando mi miedo hasta el límite. Las paredes del corredor comenzaron a inclinarse, formando ángulos imposibles que desafiaban toda geometría conocida. Mi respiración se volvió rápida, y cada intento de encontrar una salida se convertía en un callejón sin fin. Las voces comenzaron a susurrar mi nombre, mezclando amenazas y advertencias en un tono que helaba la sangre. En ese momento, comprendí que la aldea no era solo un lugar, sino un ente consciente que adaptaba su estructura y su tiempo para consumir todo lo que se atreviera a cruzarla. Finalmente, llegué a una escalera que descendía hacia la oscuridad más absoluta. Cada peldaño crujía con un sonido imposible, y el aire era más frío que cualquier invierno que hubiera sentido. A medida que bajaba, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor, resonando en mis oídos y en mis entrañas. La sensación de estar cayendo en un vacío infinito se apoderó de mí, y comprendí que no podía confiar en mis sentidos ni en mi memoria. Cada paso me alejaba de la luz, acercándome a un destino que ya había consumido a todos los que habían vivido allí. Y mientras descendía, un pensamiento helado se formó en mi mente. No era solo la aldea la que borraba a sus habitantes, era algo más antiguo, algo que devoraba la esencia misma de quienes osaban cruzar su umbral. Al final de la escalera, llegué a una sala amplia, cuya arquitectura parecía desafiar toda lógica. El techo estaba demasiado alto para ser real, y las paredes se curvaban hacia adentro, creando la sensación de estar atrapado en un pulmón gigantesco que respiraba conmigo. En el centro, un pedestal sostenía un objeto cubierto por un paño negro. Al acercarme, la tela se retiró sola, revelando un espejo antiguo, su superficie pulida reflejando no mi rostro, sino escenas de la aldea antes de ser borrada. Vi a los habitantes realizando actividades cotidianas, riendo, hablando, sin sospechar que su existencia estaba condenada. Cada visión duraba unos segundos antes de que la escena se desintegrara, dejando solo vacío y ceniza flotando en el aire. La certeza de que yo sería el próximo en desaparecer me paralizó. Intenté apartarme, pero el suelo bajo mis pies vibraba, como si la propia tierra estuviera viva, evaluando mis movimientos. Escuché pasos detrás de mí que no correspondían a mi ritmo, ni siquiera a los míos, sino a un patrón más antiguo, más profundo, como si la aldea misma caminara conmigo. Las sombras comenzaron a alargarse, formando figuras humanoides que se acercaban lentamente, observándome con ojos vacíos. Sentí un calor opresivo en el pecho y un frío extremo en la espalda, simultáneamente, mientras la sala parecía contraerse y expandirse según mi miedo. Un murmullo constante llenaba el espacio, y aunque no podía comprender las palabras, cada sílaba cargaba amenaza y condena. La desesperación se convirtió en certeza, no había escapatoria. En un rincón de la sala, encontré un diario antiguo con la tapa rota y páginas amarillentas. Al abrirlo, las letras parecían moverse, escribiéndose solas, narrando la historia de la aldea y sus desapariciones. Cada línea detallaba cómo los habitantes eran consumidos por un vacío que borraba no solo su cuerpo, sino también su memoria del mundo. Leí sobre rituales olvidados y pactos antiguos, sobre un ente que había decidido que la aldea debía existir en un ciclo perpetuo de borrado y renacimiento. Mi corazón latía con fuerza, y cada palabra me acercaba a la comprensión de que yo no era un visitante accidental, sino un participante en un destino que me había sido asignado. La realidad misma parecía temblar bajo la intensidad de aquel conocimiento. Un sonido metálico comenzó a resonar nuevamente, acompañado de un eco que doblaba cada nota hasta deformarla en un grito insoportable. Las paredes vibraban y el aire se llenó de un olor a hierro quemado y ceniza, mezclando miedo y náuseas en cada respiración. Intenté correr hacia la puerta por la que había entrado, pero el corredor había desaparecido, reemplazado por un laberinto de sombras que se movían y cambiaban de forma. Cada intento de encontrar una salida me llevaba de nuevo al centro de la sala, al espejo y al pedestal, como si la aldea jugara conmigo, enseñándome la imposibilidad de escapar. Comprendí que no era solo la maldición de la aldea lo que me atrapaba, sino la propia conciencia del lugar, viva y consciente, que se alimentaba de
Desesperado, observé el espejo una vez más y noté que mi reflejo comenzaba a desvanecerse, lentamente, línea por línea. Un dolor profundo recorrió mi cuerpo, como si me arrancaran de la realidad, y sentí que la esencia de mi ser era absorbida por el vacío que mantenía la aldea. Los gritos de los habitantes anteriores resonaron en mi mente, mezclándose con los míos, formando un coro de desesperación interminable. Comprendí que la única forma de sobrevivir sería entender la lógica de la aldea y sus patrones, pero cada segundo que pasaba reducía mi capacidad de razonar, sumiéndome más en un estado de terror absoluto. Mientras todo se oscurecía a mi alrededor, supe que la noche solo había comenzado y que mi existencia pendía de un hilo invisible, dispuesto a romperse en cualquier instante. La oscuridad se volvió casi tangible al descender más profundo en la aldea, como si la misma sombra se hubiera condensado para atraparme. Cada pared vibraba con un murmullo incesante, mezcla de advertencias y lamentos de los que habían desaparecido antes que yo. Intenté orientarme, pero los callejones cambiaban de dirección a cada parpadeo, doblando la realidad y desafiando toda lógica. Algo invisible rozó mi hombro, provocando un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Cada sonido que emitía, cada respiración, era amplificada y transformada en un eco que parecía reírse de mi desesperación. La aldea misma respiraba conmigo, aprendiendo, adaptándose, absorbiendo mi miedo y convirtiéndolo en un arma silenciosa. Comprendí que no había retorno, solo un camino que llevaba a la aniquilación inevitable. Encontré un patio abierto donde la luz de la luna apenas penetraba, y en su centro, los cuerpos de antiguos habitantes yacen alineados en un patrón ritual. Sus ojos vacíos me seguían, y sus bocas abiertas en silencio parecían suplicar ayuda imposible. Al caminar entre ellos, sentí que algo tiraba de mi memoria, borrando lentamente recuerdos de mi vida y reemplazándolos con visiones de la aldea y su ciclo de destrucción. Un viento helado giró alrededor mío, trayendo susurros antiguos que prometían la misma desaparición. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras comprendía que mi presencia había sido predestinada, que cada paso, cada decisión, había sido anticipada por algo que existía desde antes de la aldea. La sensación de impotencia era total, y la desesperación alcanzó su punto máximo. En un edificio cercano, las paredes comenzaron a sangrar sombras, figuras humanoides que imitaban cada movimiento mío y luego desaparecían antes de que pudiera reaccionar. Intenté cerrar los ojos, pero las imágenes persistían en mi mente, superponiéndose a la realidad. El suelo temblaba, los techos crujían y las ventanas mostraban escenas de la aldea repitiendo su ciclo de borrado, una y otra vez, durante siglos. Un grito desgarrador surgió de algún lugar profundo, no de carne, sino de la misma esencia de la aldea, anunciando que mi tiempo se agotaba. Comprendí que no era un visitante accidental, sino un último testigo destinado a ver el final de la línea de vidas humanas allí. Cada instante que pasaba me acercaba a ser absorbido completamente por la maldición. Me refugié en una sala con columnas antiguas, pero el espacio se contrajo a mi alrededor, obligándome a encogerte mientras las sombras me rodeaban. Intenté pensar, buscar una lógica, una manera de escapar, pero la aldea respondía a mis intentos, deformando pasillos, eliminando salidas y borrando cualquier recuerdo de rutas anteriores. Los lamentos de los que desaparecieron antes me llenaban los oídos y el pecho, y sentí que la desesperación era tangible, pegajosa, incapaz de ser sacudida. Cada mirada que lanzaba a las sombras confirmaba lo inevitable. No habría salvación, y mi resistencia solo prolongaría el dolor. La presencia invisible que controlaba la aldea parecía deleitarse con mi lucha, alimentándose de cada reacción emocional, aumentando la intensidad de mi miedo. Finalmente, al llegar a la plaza central, vi el ciclo completo desplegarse ante mí. La aldea había borrado a todos sus habitantes y ahora, lentamente, se acercaba a mí. Cada sombra, cada objeto, cada viento parecía coordinarse para absorber mi esencia, transformando mi cuerpo y mi memoria en ceniza que flotaba por el aire. Intenté gritar, luchar, correr, pero mis movimientos se volvían lentos, pesados, como si ya no pertenecieran a mí. Mientras la oscuridad me envolvía completamente, comprendí que la maldición era absoluta, ningún ser humano podía sobrevivir allí. Y con un último pensamiento, tan desesperado como inútil, entendí que la aldea no solo borraba a sus habitantes, los consumía, los hacía parte de su eternidad silenciosa y aterradora. La plaza estaba completamente vacía, pero el aire vibraba con los ecos de cientos de vidas borradas. Las casas a mi alrededor parecían observadoras, y cada sombra se movía con propósito, como si la aldea misma respirara y decidiera mis próximos pasos. Intenté correr,
pero mis pies parecían adheridos al suelo, y cada intento de escapar era inútil frente a la geometría cambiante del lugar. Un susurro profundo resonó en mi mente: tu existencia es temporal. La sensación de ser una marioneta de la aldea se volvió insoportable, y el miedo se mezcló con la desesperación absoluta. Cada esquina que doblaba parecía repetirse eternamente, reforzando la idea de que no habría salvación. Mi cuerpo temblaba, pero no por frío, sino por la certeza de que la maldición estaba por completarse. En el interior de un edificio antiguo, la luz era inexistente y cada sombra parecía tener vida propia. Figuras humanas espectrales emergían de las paredes, imitando mis gestos y deformando mi reflejo hasta volverme irreconocible. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el aire, absorbida por la misma presencia que controlaba la aldea. Cada respiración se volvió un esfuerzo doloroso, y sentí que mi memoria empezaba a desvanecerse, reemplazada por recuerdos de los habitantes borrados antes que yo. Cada paso que daba me acercaba más a la inevitabilidad, y comprendí que no había estrategia ni astucia capaz de salvarme. La aldea absorbía todo, aprendiendo de cada intento de resistencia para asegurar que nadie escapara jamás. El suelo comenzó a temblar con fuerza, y las paredes del edificio parecían comprimirse hacia mí, aumentando la sensación de claustrofobia. Voces distorsionadas gritaban y reían simultáneamente, generando un coro de desesperación que penetraba mis sentidos. Intenté cubrir mis oídos, pero el sonido parecía surgir desde dentro de mi propia cabeza. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, tomando forma humana y luego disolviéndose en un viento helado. Comprendí que la aldea no solo borraba a sus habitantes, sino que absorbía sus emociones, sus memorias y su esencia. Cada instante que pasaba, me acercaba más a convertirme en ceniza de su eterno ciclo de destrucción. Al abrir una puerta, me encontré nuevamente en la plaza central, como si todo el edificio anterior no hubiera existido. La aldea jugaba conmigo, doblando el tiempo y el espacio, asegurándose de que cada intento de huida fuera en vano. Las sombras del suelo comenzaron a elevarse, formando columnas que giraban a mi alrededor y emitían un calor imposible, sofocante y paralizante. Un grito de cientos de voces atravesó mi mente, y sentí que cada célula de mi cuerpo comenzaba a ceder. La desesperación se convirtió en terror absoluto, y comprendí que mi voluntad no tenía peso frente a la conciencia de la aldea. Cada fragmento de resistencia se desintegraba en un frío insoportable. Finalmente, un vacío absoluto me envolvió, y la sensación de mi existencia comenzando a desaparecer fue innegable. Todo mi pasado, mis recuerdos, mis emociones, comenzaron a desvanecerse mientras la aldea consumía mi esencia. Intenté luchar, gritar, aferrarme a algo, pero era inútil. Cada segundo que pasaba me acercaba más a ser parte de la eternidad silenciosa de aquel lugar. La aldea no solo borraba, sino que absorbía y archivaba, asegurándose de que nadie sobreviviera, ni siquiera en memoria. Mi último pensamiento fue un instante de horror absoluto, comprender que todo lo que era se desvanecería, y que la maldición continuaría, eterna, implacable y perfecta. El aire estaba estático, pero cada fibra de mi ser sentía un peso imposible. La aldea me rodeaba por completo, sus calles cambiando de forma a cada parpadeo, cerrando cualquier posible escape. Las sombras surgían del suelo, de las paredes y del cielo, cubriéndome lentamente como una tela viva que absorbía cada partícula de mi ser. Intenté gritar, correr, resistir, pero mis movimientos eran lentos, torpes, como si ya no me pertenecieran. La sensación de desaparición absoluta crecía con cada segundo, y comprendí que todo lo que había sido se desvanecería. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción, era devorado por la aldea, incorporado a su ciclo interminable. Vi los reflejos de los habitantes anteriores flotando en el aire, sombras que alguna vez fueron humanos, ahora parte de la conciencia viva de la aldea. Sus ojos vacíos me miraban, no con maldad, sino con la resignación absoluta de quienes entendieron demasiado tarde que nadie escapaba. Intenté aferrarme a algo, cualquier cosa, pero todo lo que tocaba se desintegraba, dejando solo ceniza en mis manos. El suelo temblaba bajo mis pies, y un viento helado recorría mi espalda, empujándome hacia el centro de la plaza, hacia un lugar que sabía que sería mi fin. La aldea respiraba conmigo, absorbiendo mis últimos latidos, mis últimos pensamientos. En el centro, donde el reloj antiguo marcaba eternamente la misma hora, sentí que mi existencia se fragmentaba. Cada pedazo de mí era tirado en direcciones opuestas, desintegrándose en el aire como polvo atrapado en un huracán invisible.
Los susurros antiguos se convirtieron en gritos ensordecedores, mezclando todos los lamentos de los habitantes borrados con mi propia agonía. Intenté cerrar los ojos, pero incluso en la oscuridad, veía mi desintegración reflejada en el espacio que me rodeaba. Comprendí que ya no había cuerpo, no había mente, solo el eco de mi esencia consumida, absorbida por algo infinitamente antiguo y despiadado. La plaza se llenó de un silencio absoluto, tan profundo que podía sentirlo penetrando cada rincón de lo que una vez fui. Las sombras se desvanecieron, los edificios permanecieron inmóviles, y la nieve mezclada con ceniza cubrió todo rastro de mi paso. La aldea había completado su ciclo, nadie sobrevivía, ningún recuerdo quedaba, y la maldición continuaba intacta. Todo había sido consumido, borrado, archivado en la memoria eterna de aquel lugar maldito. El reloj siguió detenido, el aire pesado y quieto, y la sensación de horror permaneció, esperando al siguiente intruso. Y así, en la noche perpetua, la aldea se mantuvo intacta, silenciosa y viva, una prisión perfecta de tiempo y espacio donde cada intento de resistencia era inútil. La eternidad de la maldición continuaba, consumiendo todo lo que se atreviera a cruzar su umbral. Ninguno de los habitantes sobrevivió, ninguno fue recordado, y mi presencia, como todas las demás, se convirtió en parte del ciclo inquebrantable de terror de la aldea. El lugar seguía respirando, acechando, esperando a su próxima víctima con la misma paciencia implacable de siglos.